Hola, hola, hola. Un saludo químicamente de corazón para todos ustedes. Bueno, aquí tomamos nuevamente nuestro tema de teoría de enlace covalente. En esta oportunidad lo que voy a tratar de explicar, que no es tan fácil obviamente, pero aquí en la química todo lo hacemos fácil, es la teoría de repulsión del par electrón de valencia. Una teoría que nos permite predecir el tipo de molécula que vamos a estructurar. Alucinante, ¿no? ¿Por qué? Porque los átomos ni lo vemos. O sea, tú no ves los átomos. Tú ves, por ejemplo, tú ves la sal común como estado sólido. Pero recuerda que en esa sal hay una combinación de un metal con un metal. Sodio metal, cloro no metal. El compuesto es iónico. Pero en esta oportunidad lo que vamos a ver no es transferencia de electrones, de compartición de electrones, porque el enlace es covalente. Tú ves, por ejemplo, en el agua pura, el H2O, tú ves al líquido, pero no ves lo que hay en el interior. En el interior hay moléculas de agua, de H2O, pero ¿cómo lo represento molecularmente? ¿Cómo es su estructura? Eso aquí me va a enseñar la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que te va a predecir el tipo de estructura molecular que vas a dibujar basado en el número de Rayleigh de región de alta densidad electrónica, describiendo dos tipos de geometría, la electrónica y la molecular. Recuerda que la geometría electrónica es la geometría del átomo central y la molecular es la geometría de la molécula. En una de ellas cuento todas las regiones alrededor del átomo central, estén o no estén enlazadas. En la molecular solo cuento las regiones que tienen pares enlazantes. Los pares libres no se cuentan. Para esta teoría he elaborado un cuadro parcial, no está completo, me faltan los dos últimos, pero como este es un video que estoy grabando para ustedes, lo quiero hacer de una manera muy práctica. Como ustedes pueden ver, aquí hemos hecho un cuadro por columnas que expresa lo siguiente: el número de Rayleigh. Rayleigh es una región de alta densidad electrónica, o sea, presencia de electrones, estén o no estén enlazados alrededor del átomo central. 2, 3, 4. En la siguiente columna voy a contar los pares enlazantes, o sea, los pares compartidos por electrones, y en la siguiente columna los pares libres de electrones. Para determinar la geometría electrónica, su ángulo de enlace, la geometría molecular, su ángulo de enlace, y voy a hacer un ejemplo práctico para que vean cómo se dibuja. Comenzamos. Por ejemplo, si mi átomo central va a tener dos regiones y las dos están enlazadas, pares enlazantes 2, no hay pares libres. Cuando no hay par libre, las dos geometrías son iguales. En este caso se va a llamar lineal. La geometría recibe el nombre de lineal. Ángulo de 180 grados. Como no hay pares libres, las dos geometrías son iguales. Entonces también va a ser lineal. Ángulo de 180 grados. Bien, ¿cómo dibujamos esta molécula? Ejemplo. Vamos a dibujar al dióxido de carbono. A ver, el que va en el centro es el carbono. Y los oxígenos van uno a cada lado. Claro, quien va al centro es el carbono. Los oxígenos, que son dos, van a los costados. CO2 es el dióxido de carbono que nosotros exhalamos después de haber inhalado el oxígeno del aire en estado gaseoso, ¿sí o no? O2, CO2. ¿Cómo se estructura la molécula de CO2? Carbono, que es el átomo central, y los dos oxígenos acostados. Siempre hay que recordar que los átomos tienen que guardar una especie de simetría, que guarden un orden en el espacio. Entonces, ubicamos en la tabla, por ejemplo, el carbono se ubica en el grupo 4A. ¿Cuántos electrones tiene que compartir? 4. No le queda ningún libre y ha completado el objeto. En cambio, el oxígeno tiene 6 electrones porque está ubicado en el grupo 6A. De los 6 tiene que compartir 2 y le quedarían 2 pares libres. Lo que va a formar esto: 2 pares compartidos y al oxígeno le quedan 2 pares libres. 1, 2, 1, 2. Lo que ustedes pueden observar es que la geometría que va a formar esta molécula,
Al no tener par libre de electrones en el átomo central, las dos geometrías son iguales. ¿Cómo se va a llamar? Lineal. ¿Y qué ángulo va a tener? 180 grados. La geometría electrónica y la molecular van a ser llamadas lineal. Y el ángulo, vuelvo a repetir, 180 grados. ¿Listo? Ya está. Tomemos ahora con 3 regiones. Si las 3 regiones están enlazadas, quiere decir que todo va a compartirse y no va a haber pares libres. Pero puede suceder que en las 3 regiones 2 estén enlazadas y 1 no esté libre. Para la geometría electrónica, uno lo saca por las regiones alrededor. No nos interesa si está enlazada o no. Se va a llamar plano triangular. Ángulo aproximado 120 grados. Ahora, si vuelvo a tomar en la molecular el mismo número de regiones enlazados, sigue siendo plano trigonal. Y el ángulo aquí sí es, obviamente, 120 grados exacto, ¿no? Pero, cuando ya hay un par repulsivo, hay una propiedad, una ley que debe cumplir. A mayor número de electrones repelidos, o sea, a mayor repulsión, el ángulo de enlace disminuye. Mayor repulsión de electrones, menor ángulo de enlace. Quiere decir que si acá hay un par repulsivo, el ángulo no puede ser el mismo. Tiene que ser menor. Y la figura ya no va a ser plana trigonal, va a ser angular. Un ángulo menor a 120 grados. Por ejemplo, ¿quién me formaría 3,0? Uno que tenga 3 regiones alrededor. Por ejemplo, boro. Boro con aluminio, no, boro con, por decirte, con flúor. Trifluoruro de boro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el boro, que es el átomo único, va en el centro. Y tenemos 3 flúoros. Uno arriba, uno a la izquierda, uno hacia la derecha. Recordando que el boro se ubica en el grupo 3A de la tabla periódica, tiene que compartir 3 electrones. No pueden compartir 5 porque no tienen, por eso que la química le llama objeto incompleto. Comparten 3 electrones. Y el flúor, que se encuentra en el grupo 7A, solo comparte un electrón para que él complete el octeto. Por lo tanto, se va a formar 3 enlaces covalentes. Y a cada flúor le va a quedar 3 pares libres. Como se dan cuenta, la estructura está dibujada, ha formado 3 regiones enlazadas, no hay ningún par libre, las dos geometrías son iguales. Se va a llamar plano trigonal. Ángulo de 120 grados. Ahí está, miren. En cambio, chicos, si yo tengo que dibujar el SO2, que es el dióxido de azufre, claro, un alumno me puede decir, profe, este es igual que este. No, no puede ser igual, ¿sabe por qué? Porque el carbono y el azufre no están en el mismo grupo. Si estuviera en el mismo grupo, la estructura es similar, pero al no estar, no se puede dibujar igual. Entonces va el azufre al centro. Listo. Ahora, hay que recordar que el azufre y el oxígeno se ubican en el mismo grupo, 6A. Por lo tanto, tiene 6 electrones en su última capa, de los cuales ¿cuánto tiene que compartir para completar el octeto? 2. Entonces, entre ambos forman el ácido clorhídrico. Pero le quedan 2 pares libres. Entonces, ¿cuál va a ser la función de este azufre que ya completó el octeto? Pero le está quedando un par libre hacia otro oxígeno.
entonces va a asumir la función de solidario. Como está viendo el oxígeno que está solito, no lo va a compartir con él, porque si lo comparten los dos, el azufre rompería el octeto. Ya el azufre está feliz, ya completó el octeto. Pero al quedar un par libre y viendo el oxígeno que tiene 6, porque está en el grupo 6A de la tabla periódica, tiene 6 electrones de su misma capa, para que ese oxígeno logre el octeto, ¿qué va a pasar en la ciencia? Que el azufre le va a aportar. Y ese aporte, ¿cómo se llama? Dativo. ¿Cómo se representa? Con una flecha. Y listo, está formado la estructura molecular. Como ustedes se dan cuenta, la geometría electrónica es plana trigonal. Eso no es lo real. Lo que es lo real es la geometría molecular, que se va a llamar angular. Y el ángulo que tú ves aquí del láser no puede ser 120, tiene que ser menor a 120 grados. Esa es la forma como se debe dibujar. Entonces, en estos momentos tenemos con 2 regiones y con 3 regiones. ¿Qué pasaría con 4? Tendríamos 4 a 0, 3 a 1, 2 a 2. Todos tienen el mismo número de radios, o sea que va a ser tetraédrico. Ángulo de 109,5 grados. Ahora, si se repite, molecularmente sigue siendo tetraédrico. Con el ángulo, vuelvo a repetir, de 109,5 grados. Pero cuando hay un par libre, es piramidal trigonal. Es una pirámide con base trigonal. Piramidal trigonal. El ángulo ya no es menor a 109,5. Pero si hay otro par libre, la geometría sería angular. El ángulo sería menor a 109,5. ¿Listo? Entonces, este es el cuadro parcial. Te lo dejo interrogante esta siguiente parte, que lo veremos en otro momento. Hacemos un break y regresamos químicamente en corazón en otro momento. Saludos.